Muy buenas tardes. Como bien se le hizo saber en su convocatoria, va a tener, usted sí trajo una presentación, entonces va a tener un máximo, se decía de 5 minutos, pero le vamos a dar 7 minutos si usted quisiera hacer uso de ellos para que pueda concluir bien. Y luego pasaremos a una ronda de preguntas. En esa ronda usted tendrá un máximo de 3 minutos para su respuesta. Por efectos de que hay más postulantes, vamos a llevar un control estricto de esos minutos. Así que queda en el uso de la palabra. Buenas tardes, señores comisionados, señora presidenta, y para todas las personas que nos ven a través de las distintas plataformas y redes sociales. Mi plan de trabajo está dividido en 6 ejes importantes, siendo el primero de ellos el apoyo logístico y financiero para el fortalecimiento administrativo del Ministerio Público. Aquí tengo que referirme a lo que para el efecto establece la ampliación presupuestaria, en virtud de que el Ministerio Público es una institución que se mantiene en constante crecimiento, es una institución que ya tiene cobertura a nivel nacional y se generan gastos inevitables como por ejemplo lo son la contratación de nuevo personal, la creación de nuevas plazas de trabajo, indemnización del personal que renuncia y todo el mantenimiento de la infraestructura de la institución. Se tomarán medidas de control administrativas, esa la llevará la jefatura administrativa, quien mantendrá una comunicación constante y permanente con los fiscales distritales y de sección para poder detectar carencias y necesidades de las fiscalías y poder mantener controladas estas situaciones. Como punto número 2 tenemos la optimización de recursos para la reducción del gasto presupuestario del Ministerio Público. Esto va a favorecer el impuesto o va a cuidar el impuesto de los contribuyentes, por lo que se propone construcciones o ampliaciones en los inmuebles que le pertenecen al Ministerio Público. Así también verificar cómo van los avances en la construcción de la Torre 3 que se encuentra en el edificio de Gerona para poder determinar con qué espacio se cuenta y poder unificar las fiscalías que se encuentran dispersas. En ese mismo sentido, también se propone hacer un inventario de bienes que están en extinción de dominio para que puedan ser adquiridos para el Ministerio Público sin hacer ninguna erogación del presupuesto. Estos 3 puntos van enfocados en un ahorro presupuestario de arrendamientos. También se propone verificar el funcionamiento de las 8 secretarías con las cuales cuenta el Ministerio Público para establecer la necesidad si vale la pena unificarlas. En ese mismo sentido, establecer si hay excedencia de plazas administrativas para poder tener una mejor redistribución del recurso humano. Como punto número 2, como en un punto número 3, tenemos el fortalecimiento académico para la persecución penal del Ministerio Público. Este fortalecimiento académico, ¿qué es lo que busca? Busca que se tengan cursos constantes y permanentes para que los trabajadores del Ministerio Público estén bien preparados y actualizados del quehacer de la institución. Pero el punto más importante aquí es la creación de la Escuela de Litigio y de Investigación Criminal. ¿Cuál es el propósito de la creación de la Escuela de Litigio? El propósito es capacitar al nuevo personal y personal de ascenso para que tengan la preparación adecuada y puedan llegar a las audiencias y no tengan que improvisar en las audiencias y puedan obtener mejores resultados. Todos los lineamientos de esta escuela están dentro del plan de trabajo. Como punto número 4 tenemos la consolidación en la coordinación y apoyo interinstitucional. Aquí es importante establecer coordinación para las fiscalías especiales. Se propone hacer un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobernación para crear un grupo élite de policías que puedan coadyuvar de manera eficaz y eficiente con estas fiscalías, tengan la preparación adecuada para realizar incluso investigaciones de campo y también el resguardo de evidencias. Otro tema bien importante aquí es la coordinación multisectorial para delitos de alto impacto. Aquí lo que se propone es un combate al crimen organizado de manera integral, donde puedan participar varias instituciones y organismos del Estado para poder llevar a cabo operativos a gran escala.
y poder desmantelar redes criminales. También puede servir para la protección del personal del Ministerio Público y también para el resguardo del escenario criminal. Como punto número 5 tenemos la gerencia estratégica para la reducción de la carga laboral. Aquí se proponen dos mesas de trabajo, una mesa de trabajo técnica administrativa y otra mesa de trabajo técnica para el apoyo investigativo y criminal. Esto servirá para bajar el índice de mora que existe dentro del Ministerio Público. Y como punto número 6 está la proyección del Ministerio Público en el ámbito de servicio a la población. Aquí dos puntos a destacar: mejorar el servicio a los usuarios, brindarles mejor accesibilidad a las instalaciones del Ministerio Público, por lo que se propone la creación de parqueos, mejorar los lugares de espera, mejorar el tiempo de espera, también tener el personal especializado para personas con capacidades diferentes y toda la infraestructura alrededor de este tema. Y por último, para darle cumplimiento a lo que para el efecto establece el artículo 117 del Código Procesal Penal y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de mantener informada a la víctima, también se propone la creación de un buzón electrónico para que el fiscal pueda informar a la víctima sobre los avances de la investigación y sobre las decisiones que se irán a tomar del caso. Esto es en cuanto tengo que indicarles de mi plan de trabajo. Solo les quisiera advertir que esta es una propuesta que puede ser modificada según se ajuste a las necesidades concretas de la institución. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Decano Aragón. Buenas tardes, licenciado. Gracias. En el año 2022, usted formó parte de la lista de los 6 aspirantes que fue remitida al presidente de la República. ¿Correcto? Sí, así es. Evidentemente, usted ya pasó por esa fase de entrevistas y que es propio del Ejecutivo. ¿Cómo manejaría o actuaría usted ante una posible presión o directrices que pretendiera el Ejecutivo hacerle llegar en función de la independencia del Ministerio Público? Muy amable, gracias por su pregunta, señor decano. Vea, la autonomía del Ministerio Público está reflejada en lo que para el efecto establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual establece que el Ministerio Público no está supeditado a ningún organismo del Estado y que puede manejar sus recursos según su misma conveniencia. En el tema de la independencia judicial del Ministerio Público estamos hablando de lo que para el efecto establece el artículo 8 del Código Procesal Penal, en el que establece que nadie le puede dar órdenes al Ministerio Público de cómo hacer su trabajo, o sea, cómo realizar la investigación. Entonces, mi postura sería aplicando la ley. Quiere decir que si el fiscal general se encuentra en una situación donde es presionado para resolver de alguna u otra forma, pues el fiscal general está con la facultad legal que le concede la ley para hacer valer estos principios pilares de la institución, como son la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Por favor, licenciada Franco. Gracias, presidente. Doctor, buenas tardes. Viendo su resumen de plan de trabajo, me preocupa no ver temas relacionados con ética profesional. Desde su trayectoria personal, profesional, explique a esta comisión cómo garantiza usted que de ser electo fiscal general o de integrar este listado, su actuación estará regida por la probidad, independencia, objetividad y el respeto a los principios éticos que exige el ejercicio de una función pública de tan alta trascendencia. Gracias. Muy amable, señora comisionada, por su pregunta. Vea, voy a tener que faccionar mi respuesta porque hay varias preguntas en una sola.
Cuando hablamos de ética, eso es algo propio de las personas. Son el conjunto de valores que la persona adquiere, valores familiares, valores profesionales, valores laborales. Entonces, en ese sentido, pues el Ministerio Público tiene que hacer una muy buena selección del personal que se va a elegir para que forme parte o integre el Ministerio Público. En cuanto a las otras situaciones que usted propone, que usted, perdón, pregunta, eso es importante establecer que la objetividad está establecida en el artículo 108 del Código Procesal Penal, en la cual establece que el Ministerio Público tiene que basar su actuar en criterios objetivos y hacer solicitudes incluso a favor del sindicado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Ministerio Público realiza una investigación y lleva a cabo la etapa preparatoria y determinó que hay un hecho delictivo, pero no puede comprobar la participación del sindicado, ¿por qué no pedir un sobreseimiento? Esa es la facultad que nos otorga el artículo 108. En cuanto a la independencia, pues ya lo expliqué, pues hacer valer la independencia que está regida por una norma legal y constitucional. Entonces, todos estos principios y valores no solo los tiene que tener bien claros el fiscal general, sino todos los empleados que trabajan dentro del Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, decano Leu. Muchas gracias, presidenta. Sí, doctor, atendiendo siempre en la misma línea de la pregunta anterior, ¿considera usted necesario o importante que la política criminal la pueda trabajar el Ministerio Público siempre de la mano del Ejecutivo? Eso siempre sin vulnerar ese principio de independencia. ¿Considera usted necesario que trabajen de la mano únicamente? Gracias, muy amable por su pregunta. Vea, en el punto número 4 yo establecí un tipo de coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público por sí solo, es que vea, se tiene un concepto muy erróneo del Ministerio Público. Cuando yo trabajé en el Ministerio Público, de que el Ministerio Público es un todo del sistema de justicia. El Ministerio Público viene siendo un engranaje de la maquinaria que se llama sector justicia. Entonces, el Ministerio Público, obviamente, por mandato también legal, tiene que basar su actuar conjuntamente o de manera integral con otros organismos del Estado, siendo del sector justicia o no siendo del sector justicia. Yo tuve la experiencia cuando estuve en el Ministerio Público que cuando estuve en coordinación técnica, nosotros no solo brindábamos asesoría a los fiscales sobre notas técnicas en los casos, sino también éramos un enlace de coordinación con otras instituciones. Y me acuerdo que se tuvo que hacer un convenio de cooperación con la Municipalidad de Guatemala para poder obtener las imágenes de tránsito en tiempo real, porque ahí permitía al Ministerio Público poder tener esas imágenes para establecer la comisión de un hecho delictivo. Tal vez no en sí la comisión del hecho delictivo, pero sí, por ejemplo, un vehículo que participó en un hecho delictivo nos servía porque quedaba ahí registrado dentro de esos videos. Entonces, lo que le quiero explicar es que el Ministerio Público no puede actuar solo, porque si actúa aislado de las otras instituciones del Estado, lleva una gran desventaja. El Ministerio Público tiene que actuar de forma coordinada con los otros organismos del Estado y esto no tiene nada que ver con que se pierda el principio de objetividad, de independencia, de autonomía, en virtud de que el Ministerio Público, pues como ya lo expliqué, se basa en su actuar. O sea, en la investigación puede pedir apoyos, pero no recibir órdenes ni de ningún organismo del Estado. Entonces sí se tiene que trabajar de forma coordinada. Incluso se puede trabajar de forma coordinada con el organismo judicial. Para eso también servíamos nosotros los coordinadores, para brindar el apoyo a los fiscales en ese sentido. Y con el Ejecutivo, obviamente, tenemos que trabajar con el Ministerio de Gobernación, teniendo una comunicación constante y permanente para por ejemplo, las coordinaciones de lo que se hacía de las multisectoriales, para ver que los operativos a gran escala estuvieran funcionando. Habría que tener una comunicación constante para que los altos mandos tomaran decisiones en el momento de cómo ejecutar esos operativos. Gracias.
Muchas gracias, decano Lepe. Muchas gracias, señora Presidente. Doctor Elías, he intentado observar dentro de su plan de trabajo algo que refiera sobre la carrera fiscal. Me corrige, no lo he encontrado todavía. Pero en ese sentido, ¿cuál es su opinión de la situación actual de la carrera fiscal y qué acciones propone para fortalecerla en caso de ser nombrado fiscal general? Gracias, señor comisionado. Vea, en 10 hojas es bastante difícil concretar todos los proyectos que se tienen para el Ministerio Público. Es una institución enorme, pero dentro del punto número 3 hablo de la creación de la Escuela de Litigio y de Investigación Criminal. Entonces, vea, ahí propongo que antes de que las personas puedan ingresar a una base de datos de recursos humanos o que una persona que pida un ascenso también pueda ingresar a esa base de datos, lleve un pensum que se divide en 2 meses, con 6 cursos en cada mes, promediando 75 puntos, más un examen final de 75 puntos. Esto va a abonar a lo que ya existe de la carrera fiscal, porque la carrera fiscal inicia cuando se nombra a una persona como auxiliar fiscal, después agente fiscal, después fiscal adjunto y después fiscal distrital o de sección, y ahora pues ya están los fiscales regionales. Esa es lo que yo tengo entendido como una carrera fiscal. Pero aunado a ello estoy proponiendo la creación de esta escuela de litigio de investigación criminal para que las personas lleguen de mejor manera preparados para hacer un mejor trabajo de calidad. Esto va a impactar en la calidad y probablemente en mejorar la cantidad del trabajo que se tiene en el Ministerio Público, bajar la mora que se tiene del trabajo del Ministerio Público, y esa sería mi propuesta, señor comisionado. Muchas gracias, decano González. Muchas gracias. En una pregunta que le hizo el decano Andreu sobre los operativos interinstitucionales, han tenido cierta aceptación, pero cuando son pequeños, muy pequeños, entonces se evita la fuga de información. Pero usted habló sobre operativos a gran escala. ¿Cómo piensa hacer eso? Gracias, señor comisionado. Vea, les voy a poner un ejemplo. Me permito poner un ejemplo. Se ha tenido información que han habido secuestros express de taxis piratas. Pongámonos en el imaginario que una fiscalía lleva todos esos delitos y tiene que realizar 40 o 60 allanamientos. Ese es un operativo a gran escala. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer los allanamientos, el Ministerio Público no sabe con qué se va a encontrar. Por eso pediría ahí el acompañamiento del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de la Defensa, de acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto de Mediación y, si fuera posible, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Porque cuando se hacen operativos, no sabe el Ministerio Público con qué situaciones se va a encontrar. Puede ser que en un inmueble se encuentre con personas que son víctimas de trata de personas, por ejemplo. Entonces, ahí necesitamos la colaboración inmediata del Instituto de Migración para ver cómo está la situación de esa persona en el país. Entonces, el Ministerio Público sí tiene que realizar operativos a gran escala según lo exija el caso. Hay casos bastante paradigmáticos dentro del Ministerio Público. Por ejemplo, hubo un tiroteo que se dio en la frontera con México y yo leí que el Ministerio Público no pudo llegar al escenario criminal porque la situación no se daba para que el Ministerio Público trabajara el escenario criminal. Pero si estuviera de forma coordinada con el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, se le podría brindar al personal del Ministerio Público la protección y el apoyo necesario para llegar a ese escenario criminal, porque si se pierde el escenario criminal, se pierde gran parte de la investigación, porque eso no se puede volver a repetir, digámoslo así.
Entonces se contamina obviamente el escenario criminal. Por eso es que yo hablaba de forma conjunta para operativos a gran escala. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, por favor, decano Aragón. Muchas gracias. Como es de su conocimiento, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que para la remoción del fiscal se requiere causa justificada debidamente establecida. Y pues el siguiente párrafo establece que se entenderá como causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de sus funciones y el resto del contenido que es de conocimiento público. ¿Cuál es su posición? Ya que ha sido un tema de discusión, hay quienes argumentan que debe de mantenerse porque le da estabilidad al fiscal general y por el contrario hay quienes consideran que debe de haber una reforma respecto de este artículo. ¿Cuál es su postura respecto a lo que acabo de hacer referencia? Gracias, señor comisionado. Vea, es un tema complicado porque ya está normado y pues todos nos tenemos que sujetar a lo que ya está en ley y pues es lo que la ley establece. Esa reforma, recuerdo que se dio hace como 10 años aproximadamente y causó mucha controversia porque pues hay circunstancias a favor y en contra. Aquí no hay una postura que digamos pueda ser tan concreta, sino que muy sugestiva la situación en virtud de que si bien por una parte favorece el actuar del Ministerio Público, también por otra parte se genera una situación donde el fiscal general no tendría límite para actuar. Entonces yo consideraría que se debería de hacer una reforma ecléctica, viendo tal vez a una situación un poco más flexible, porque aquí, a como está la ley ahora, solo se puede digamos, destituir al fiscal general cuando se le ha comprobado la comisión de un hecho delictivo, pero vamos más allá. Cuando ya la sentencia esté totalmente firme, hasta ahí se le puede. Entonces sí es muy complejo establecer una postura. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a dar por finalizada su entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo. Lo van a acompañar.